Sonríe que Cristo te ama. Muy buenas tardes a todos ustedes, que Dios les bendiga. Estamos en su programa Estudiemos Juntos la La Biblia. Biblia. Así que arranquemos para estudiar la Biblia. Estamos ya en el video número 107, en Levítico 20. Ya vamos en Levítico 20. Vamos a ver ahora penas por actos de inmoralidad o las penas por violar los mandamientos. Así que ya vimos en el capítulo anterior la relación del hombre con los padres, la relación del hombre con el prójimo, y pues también vimos, ¿cuál vimos? La relación del hombre con diferentes situaciones de la vida. Así que espero que lo hayan escuchado, que le hayan puesto atención, y pues esperamos que estén ahí con su familia también estudiando juntos la Biblia. Y pues esperamos que usted esté compartiendo estos videos, que los hacemos con mucho amor para todos ustedes y para que conozcamos todas las cosas que Dios nos enseña en su palabra. Así que ahora está dura la palabra. Agáchense, así. Muchos pedrados, así. Amarras el cinturón. Amarres el cinturón, que está duro ahora, pero hay que ponerle atención a la palabra de Dios y sobre todo ponerlo en práctica, ponerlo por obra, ¿verdad? Así que pues vamos a empezar. ¿Cómo estás? Sí, bien, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Sí, en el capítulo anterior, bueno, podemos ver, ¿no? La Biblia tiene subtítulos. Cada capítulo tiene un subtítulo y a veces hasta 2 o 3. En el 19 dice leyes de santidad y de justicia. Entonces mucha gente piensa que la ley de Dios es solamente los 10 mandamientos. Y no, lo hemos dicho y lo hemos escuchado muchas veces. Los 10 mandamientos son la ley moral básica de Dios. En eso como dijo el Señor Jesús, en eso se resume toda la ley. O sea, lo que Él dijo, ¿no? Amarás a Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. 2 mandamientos. Lo resumió toda la ley en 2 mandamientos. Si vemos los 10 mandamientos, hay 4 que se relacionan con Dios y 6 que se relacionan con el hombre. Ahí está dividida los 10 mandamientos, el decálogo, en 2. Amar a Dios y amar al prójimo. A Dios por sobre todo y sobre todos, y al prójimo como a uno mismo. Pero la ley de Dios, la ley del pueblo que dio Dios al pueblo de Israel, es mucho más extensa. Aquí en estos capítulos estamos viendo unas pocas leyes de las muchas que le dio Dios al pueblo de Israel. De hecho, ¿cómo se dice? El Pentateuco, los 5 libros de Moisés, registra casi todas las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel. Y digo casi todas porque luego se agregaron otras. Entonces, la ley de Dios tiene más de 600 mandamientos, pero los 10 mandamientos son la ley moral básica. Y aquí vamos a ver muchos de los mandamientos que no están dentro de los 10 mandamientos. Muchas leyes que no están dentro de los 10 mandamientos, o varias leyes. Pero vamos a ver también que hay unas que sí están en los 10 mandamientos. Y al ver aquí las penas que se dan en el capítulo 20, las penas que se dan, el castigo que se da por infringir alguna de estas leyes es drástica, es severa. De hecho, aquí hay casi todos los mandamientos, es más, vamos a repasarlo, ¿no? Pero casi todos los mandamientos que se dan en el capítulo 20 son castigables con la pena de muerte. Hoy en día ya la pena de muerte se ha abolido. Aquí en Estados Unidos, en México, de donde venimos nosotros, se ha abolido la pena de muerte. Entonces, ¿qué sucede con la víctima de alguien, de un hombre violento, o un violador, o un asesino,
ah, ¿qué ventaja se les da o qué justicia se le hace a la víctima? No se le hace ninguna justicia cuando se deja con vida al agresor. No se le hace ninguna justicia a la víctima. Se le deja que sufra a veces en silencio, a veces hasta la locura por el crimen que le hicieron. Entonces, cuando Dios establece la pena de muerte, bueno, pues como dice nuestros maestros, ¿no? Dios no pidió disculpas por establecer la pena de muerte. ¿Por qué? Porque alguien que asesina a una persona está asesinando a alguien hecho a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, la persona que comete un crimen, que asesina a alguien, esa persona automáticamente pisoteó los derechos de alguien más y sus propios derechos también los tiró a la basura. Entonces pierde sus derechos cuando asesina a alguien. Pierde sus derechos cuando viola a una mujer. Pierde sus derechos cuando roba, cuando maldice a sus padres. Pierde sus derechos cuando pues hace todas las cosas que se señalan aquí en el capítulo 20. Entonces pierde todos sus derechos. El derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad privada, los pierde todos. Son los derechos humanos básicos, pero al no respetar los derechos de otra persona, también pierde sus propios derechos y por eso Dios establece la pena de muerte. Esa persona no es digna de vivir entre los demás seres humanos. Vamos a ver aquí más adelante que la pena de muerte no es solamente con la intención de castigar al criminal. No, el propósito principal de la pena de muerte es prevenir el pecado y prevenir el crimen o los crímenes. Porque cuando una persona sabe que hay un castigo por cierto crimen, cierto delito, la persona se restringe a sí misma de no cometer ese delito. O sea, si hay pena de muerte por violar a una mujer, bueno, el hombre se restringe a sí mismo. Los impulsos que pudiera tener, impulsos sexuales, los reprime, porque sabe que si lo hace, si viola a una mujer, le van a quitar su vida. El que sabe que hay una pena de muerte por matar a una persona, y no digo cuando mueren en guerras y todo eso, ¿no? No, que hay un castigo por matar a una persona con premeditación, alevosía y ventaja. Las tres agravantes de lo que es el asesinato. Entonces, si una persona sabe que hay pena de muerte por asesinar a alguien, pues va a reprimir sus impulsos, no va a andar buscando a quién matar. A veces matan por accidente. Bueno, eso ya a juicio del juez se debe juzgar de otra manera. Pero el asesinato se castigaba con pena de muerte. Entonces aquí vamos a ver todo eso, varios aspectos, ¿no?, de la ley, de la ley de Dios y de los crímenes o pecados que eran castigables con pena de muerte. Y pues a ver cómo nos va en el tiempo hoy. Empezamos con oración. Padre bendito, te damos muchísimas gracias. Estos videos nos impulsan, Padre, a llevar un poco más adelante tu palabra y que sea conocida a través de estos videos. Y pues esperamos que haya quienes, Padre, los vean y se sientan motivados a escuchar tu palabra, a leerla, a estudiarla, a meditarla, y que así ellos mismos estén buscando su propio desarrollo espiritual. Porque no es suficiente con que escuchen un video o vean o escuchen un mensaje en la iglesia. No, se necesita el estudio personal, el estudio
íntimo de la palabra de Dios y la meditación en él para poder entender mucho mejor, Padre, tus caminos y entender también nuestros propios caminos. Sabemos por tu palabra que nuestros caminos no se comparan con los tuyos, nuestros pensamientos no se comparan con los tuyos, así como dice tu palabra, nuestros pensamientos, así como está lejos el oriente del occidente, así de lejos están los caminos de Dios y los caminos del hombre. Tan alto como está el cielo de la tierra, así están más altos los caminos de Dios, los pensamientos de Dios que los de los seres humanos. Gracias por mostrarnos, Padre, que lo grande que tú eres, que aunque hay cosas que no podemos entender acerca de ti, Padre, creemos que tú eres así porque solo por fe podemos aceptar que tú eres un Dios infinitamente superior a nosotros. Solo por fe podemos aceptar que tú eres un Dios infinitamente más amoroso que nosotros, un ser todopoderoso, un ser eterno, un ser sabio y solo así podemos por fe entender cuán grande eres tú. Aunque no podamos explicarlo, no tengamos palabras suficientes para explicar tu grandeza, creemos, Padre, que así eres y por eso nos aferramos, Padre, a tu palabra y a la fe en nuestro Señor Jesucristo, el que sirvió de mediador entre nuestro Dios Padre y nosotros los seres humanos. Gracias, pues dirígenos en este estudio, Padre, en esta lectura prácticamente es lo que estamos haciendo y lo que damos de estudio es un poco de lo que entendemos de tu palabra, Padre, y con la guía de nuestros maestros podemos pues transmitir, Padre, el mensaje claro de tu palabra. Dirígenos, pues, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, abran sus Biblias en Levítico 20, penas por actos de inmoralidad. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo. Ok. Ahí está diciéndonos, le habló a Moisés. En otras partes vimos que decía, habló Jehová a Moisés y a Aarón. Entonces a los dos les estaba dando instrucciones para que luego ellos pasaran esas instrucciones al pueblo. Aquí le está hablando a Moisés nada más y le dice, estas instrucciones quiero que les pases a todo el pueblo. No solamente a Aarón y a los sacerdotes, sino a todo el pueblo. Dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia y le cortaré de entre su pueblo, con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Y dice en Números 35-33, dice, y no contaminaré la tierra donde estuvieres, porque esta sangre mancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. Y bueno, vemos que el crimen tiene que ser castigado. Y dice que le llevaban los niños a los brazos ardientes de Moloc. Vemos también en Jeremías 19:3-5, dice, Dios trajo mal al pueblo de Israel porque lo dejaron para ir a adorar a otros dioses y se llenaron de sangre de inocentes, quemando con fuego a sus hijos, entregándolos a Baal. Pero en Mateo 19:13-15 vemos que Dios les dijo que dejaran a los niños venir a Él y que no se lo impidan, ¿verdad? Así que vemos que Dios es amor y que no debemos de pedirle a nuestros hijos, a los niños, que vengan a Él.
También vemos en Levítico 23. 23, ya lo leíste. Sí, pero tengo un versículo, dice Ezequiel 23, 37 al 39. Porque han adulterado y hay sangre en sus manos y han fornicado con sus ídolos, y aún sus hijos que habían dado a luz para mí hicieron pasar por el fuego quemándolos. Y en el 38 dice, contaminaron mi santuario y mis días de reposo. En el 39 dice, el mismo día que sacrificaban sus hijos a sus ídolos, entraban a mi santuario para contaminarlo. O sea que como que todo eso lo hacían más como para enojar a Dios, ¿no? Porque en el mismo santuario hacían todas esas cosas. O sea, son como, bueno, como hicieron por ejemplo, los samaritanos, que fueron traídos de otro pueblo por los asirios a la tierra de Israel. Y empezaron a tener dificultades en la tierra de Israel porque dicen no conocían al Dios de la tierra. Entonces trajeron levitas que les enseñaran y sí aprendieron cómo relacionarse con Dios, pero no dejaron sus prácticas idólatras. Entonces dice, en privado en sus casas tenían sus ídolos y los adoraban, pero en público iban a un lugar público a donde se reunían para adorar a Dios. Entonces El mismo día dice que hacían esas estaban cosas. teniendo su adoración ocultista en privado en sus casas, pero en público adoraban a Dios. Entonces es lo mismo que estaban haciendo. Los hijos de Israel llegaron a ese extremo. Por eso los hijos de Israel, los israelitas, fueron llevados cautivos por haber abandonado la fe de Dios y las prácticas, la obediencia a Dios. Se contaminaron tanto que hacían sus sacrificios a los ídolos y luego parecía que se sacudían las manos y vamos a adorar a Dios ahora. Hoy estábamos hablando en el servicio, en la escuela dominical, acerca de cosas, por ejemplo, lo que hicieron los líderes religiosos de la época de Jesús. Por un lado estaban juzgando injustamente al Señor Jesús y condenándolo injustamente a un juicio injusto para matarlo. Y andaban apurados porque ya se acercaba el día santo, un sábado, el día de la Pascua, y querían estar ceremonialmente limpios para celebrar la Pascua, pero querían matar a Jesús, la Pascua del mundo, la Pascua para el mundo entero. Y lo hicieron, pues, o sea, hicieron el complot para matarlo. Pero estaban en esa ceguera espiritual. Por un lado, cometiendo un crimen y por otro lado, queriendo presentarse limpios supuestamente ante la celebración de la Pascua. Entonces, extremos, ¿cómo se dice? Tratando de estar o de juntar dos extremos, que no se puede. O sea, el polo norte no se junta con el polo sur. El oriente no se junta con el occidente. Y era algo así lo que estaban tratando de hacer, juntar el crimen con la justicia. El asesinato del Señor Jesús con la celebración de la Pascua. Claro, Dios lo tenía planeado, Él pudo hacerlo porque Él lo tenía planeado desde el principio, pero ellos no se daban cuenta de lo que estaban haciendo. Ellos fueron culpables de la sangre del Señor Jesús, pero también fueron culpables de celebrar inmundos la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura. O sea, y digo que Dios juntó esas dos cosas, el sacrificio del Señor Jesús con la celebración de la Pascua, porque el Señor Jesús era la Pascua para el mundo entero. Ellos, sin saber lo que estaba sucediendo, sin saber que era un plan establecido desde hace miles de años,
En su mente estuvieron maquinando cómo hacerle para matarlo, cómo podemos hacer para que nos lo entreguen. Y Judas se los entregó, entonces se alegraron, al fin lo vamos a poder agarrar. Entonces, tenemos que entender esas cosas, o sea, hay extremos que nosotros no podemos juntar. Hay cosas que son malas y son malas siempre. Cosas que son buenas y son buenas siempre. Y tratar de vivir en los dos extremos no se puede. No podemos vivir en el mundo y vivir en la comunión con Dios. O sea, todavía lo hacemos imperfectamente, pero estamos esforzándonos, ¿no?, por vivir en armonía con Dios y vivir menos en armonía con el resto del mundo. En eso consiste la santificación. También de eso hablamos hoy en la escuela dominical. La santificación es un proceso, y en el servicio también. Es un proceso que dura toda la vida, la santificación. La glorificación, eso no se consigue hasta que el Señor Jesús regrese a la tierra y seamos transformados, que seamos glorificados en el cuerpo que Él tenía cuando resucitó, o tiene desde que resucitó. Pero la santificación es un proceso que dura toda la vida. O sea, va a haber caídas y hay que levantarse. La única diferencia es que ya no somos como antes. Antes no nos importaba, éramos una fábrica de pecados. Y pueden decir algunos, bueno, pues, yo no era una fábrica de pecados. Bueno, tal vez no, pero el hecho de haber pecado, aunque sea una vez, te hace pecador. Tan pecador como el peor de los pecadores. O sea, tan culpable, más bien tan culpable como el peor de los pecadores. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús no hizo ningún pecado. Y ese es el estándar, el Señor Jesús, para poder entrar en la gloria de Dios. Entonces, ¿quién puede alcanzar ese estándar? Nadie. Por eso es que aceptamos el sacrificio de Cristo sobre nosotros para poder llegar a ese estándar, porque ya Cristo viviendo en nosotros, eso es lo que ve Dios, el estándar de Cristo en nosotros. No de nosotros, no, es el estándar de Cristo, la estatura de Cristo en nosotros, la santidad, la perfección de Cristo en nosotros. Pero no porque seamos santos completos, o sea, que nunca pequemos o que seamos perfectos, no, es porque la santidad de Cristo está en nosotros. Volviendo aquí a la lectura, Dios introduce la pena de muerte. En el versículo 2 dice: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel que ofreciere alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. Él introduce, de hecho ya lo había introducido en los capítulos anteriores que hemos leído, ya lo había introducido Dios la pena de muerte. Pero aquí está diciendo, recordándonos, ¿no? Yo soy el que establezco la pena de muerte. Entonces, cualquiera que ofreciera un hijo a Moloc, de seguro morirá. ¿De qué forma? El pueblo de la tierra lo apedreará. ¿Por qué? Porque si el pueblo de la tierra no lo hace, está tolerando el pecado. Y entonces, como vemos más adelante, Dios la va a tomar contra el pueblo también, contra los que fueron prácticamente cómplices de ese hombre o persona que ofreció a sus hijos, a su hijo o a sus hijos a Moloc. Dice en el 4, dice: si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro. O sea, las consecuencias de hacer esto, de cerrar los ojos al crimen, a la idolatría, al ofrecer a hijos a Moloc, se incrementaba. Dice: yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia. Dice: y le cortaré de entre su pueblo,
con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. O sea, contra los que se hicieron, como dicen en México, de la vista gorda, con los que guardaron silencio y decidieron no acusarle, no castigarle, no quitarle la vida. Entonces aquí está diciendo Dios, será apedreado. O sea, no lo mataba una sola persona, lo mataban entre todos. Entonces, esa es la primera parte del bosquejo que estamos siguiendo, ¿no? Del 1 al 5 es el castigo, la pena de muerte por ofrecer los hijos a un ídolo de, pues a Moloc. Aquí se llama Moloc, pero puede ser otro nombre, ¿verdad? Puede ser otro nombre, pues que también en otra escritura que leyó ella decía Baal. O sea, los ofrecían a Baal. El caso es que este ídolo, Moloc, era un ídolo de acero y tenía sus manos extendidas así, como en forma de cuna o de Platón, o sea, como un tazón así, hondo. Y tenía un hueco por detrás, en la espalda. En ese hueco echaban leña y la hacían arder. Entonces el metal empezaba a ponerse al rojo vivo. Las manos terminaban al rojo vivo. Entonces ahí ponían a los hijos. Y al momento de ponerlos allí, empezaban a sonar tambores haciendo un montón de ruido, de modo que el grito, el alarido del pobre niño o niña no se escuchaba. Y gritaba, o sea, tenía que gritar, cualquiera grita con un dolor tan intenso como el fuego, causado por el fuego. Entonces era ese ídolo, así calentado al rojo vivo, el metal. Allí ponían al niño, lloraba, gritaba, pataleaba, lo que podía hacer, pero no podía escapar de esas manos que eran como una cuneta, y no podía escapar de allí. Y mientras gritaba, los tambores estaban sonando y no se oían sus alaridos. Y tarde o temprano llegaba, o sea, no sé cuánto tardaría, pero empezaba a arder por causa del metal tan caliente que es donde estaba puesto. Ardía y se quemaba y se moría. La diferencia es lo que hizo el Señor Jesús. Este ídolo estaba con las manos extendidas para quemar, matar a alguien allí en sus manos, y el Señor Jesús extiende sus manos a los niños y les dice: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y se acercaban todos los niños y los abrazaba, los cargaba y los bendecía. O sea, eso es lo que pasa con un Dios vivo, misericordioso y clemente. Amén. Y no sucede así con un Dios muerto, hecho de diferentes materiales, que aunque sean oro o plata o piedras preciosas, siguen sin tener valor porque no tienen vida. Entonces, es la diferencia entre los ídolos y el Señor Jesús, el Dios verdadero, el Dios que se compadece de nuestras debilidades. Entonces ahí vimos varias veces mencionado que Dios introduce o Dios establece la pena de muerte, y lo vamos a seguir viendo más adelante. La segunda parte del bosquejo es la pena capital para los que practican espiritismo. Eso lo vemos en solamente 2 versículos, 4 versículos. Dice en el verso 6, 26: y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. O sea, Dios está diciendo, es un pecado grave eso de la adivinación y de los encantamientos, encantadores. Es un pecado grave, lo detesta Dios.
En el versículo 27, el versículo final, dice, y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos, aquí ya está diciendo otra clase de espiritismo, espíritus de muertos, o se entregare a la adivinación, ha de morir, pena de muerte. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Serán apedreados, o sea, la gente los va a apedrear, los demás miembros del pueblo los van a apedrear. Pero dice, ustedes no van a tener culpa por derramar sangre. No, la sangre va a caer sobre la misma persona. Es su culpa, es su error, es su pecado. Está siendo castigado por el pueblo, pero él mismo causó, o esa persona misma causó que su sangre fuera derramada por el resto del pueblo. Entonces el pueblo queda sin culpa, pero el evocador de muertos o el que practica adivinación es el culpable. La culpa cae toda sobre esa persona. En el verso 7 da la razón de por qué. Por qué estas cosas son castigadas con la pena de muerte. Dice Dios, santificaos pues y sed santos. ¿Por qué? Porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Y Él dice que Él es santo, lo vamos a ver más adelantito. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo, Jehová, que os santifico. O sea, yo los estoy santificando a ustedes. Yo los estoy escogiendo de entre todos los pueblos para que sean mi pueblo único. Eso es lo que estaba haciendo Dios con el pueblo de Israel. Por eso les dice, yo los santifico a ustedes, yo los aparto para mí. Eso es lo que significa ser santo o santificado. Yo los he apartado para mí. Entonces nosotros también debemos apartarnos del pecado para apartarnos hacia Dios, para acercarnos a Dios. Amén. Entonces, por eso dice, sed santos, dice en el 7, santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. ¿De qué manera se van a santificar? Guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Y luego firma ahí, yo Jehová que os santifico. Aquí vemos pues cómo Dios está instruyéndolos, ¿no?, a mantenerse apartados del pecado y a mantenerse apartados solamente para Dios, obedecerlo. A Dios no se le puede servir con las prácticas que se le siguen a otro Dios. No, no se puede. Dios no lo acepta. Es celoso. Dios es celoso. Entonces, una práctica que se hace a un Dios hecho de manos, a un ídolo, Dios no la acepta, porque no tiene nada que ver con Él. Dios es espíritu, el ídolo es materia. Dios es eterno, el ídolo fue fabricado. Dios tiene vida, el ídolo está muerto. Dios no tiene ojos, no tiene boca, no tiene oídos, no tiene manos, no tiene pies, pero no tiene límites tampoco. Él dice, mi mano hizo estas cosas, pero es para que entendamos que fue Él con su poder. Y el ídolo tiene ojos, tiene boca, tiene oídos, tiene manos, tiene pies, pero no ve, no habla, no oye, no huele, no toca, no se mueve. Entonces hay una eterna o infinita diferencia entre un ídolo y nuestro Dios vivo. Continuando, ese fue el segundo bosquejo, ¿no? La segunda parte del bosquejo, la pena capital para los que practican espiritismo. La tercera parte del bosquejo es la pena capital para los que maldicen a padre o madre. Es un solo versículo, pero es trascendental. ¿Cómo se dice? Quebrantar ese mandamiento es tan grave como los que se mencionan aquí antes,
como ofrecer los hijos a Moloch, como practicar el ocultismo. Es tan grave porque se castiga con la muerte también. El verso 9 dice: todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Cuando dice de cierto morirá, dice aquí está otra vez la pena de muerte, la pena capital. Y luego dice su sangre será sobre él. O sea, él será el único culpable por su muerte, por haber maldecido a su padre o a su madre. En Levítico 19:3 dice: cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. O sea, está diciendo, esto es un mandamiento tan importante como guardar el sábado. Claro, el sábado ilustra el plan de Dios, pero respetar o amar o temer a los padres es tan importante como ese. El Señor Jesús dijo en una ocasión, dice, ustedes en su tradición dicen a su padre o a su madre, es corbán, o sea, es mi ofrenda a Dios, es lo que quiere decir corbán. Es mi ofrenda a Dios todo aquello con lo que yo pudiera ayudarte. O sea, yo tengo dinero con lo que pudiera ayudarte a ti, pero en vez de ayudarte a ti, lo voy a presentar como ofrenda a Dios. Ay, qué santo soy, ¿verdad? Mira qué santo, uy. Dejó a su padre allá con hambre, a su madre viuda con hambre, por ofrecerle su dinero a Dios. Sí, los que predican el Evangelio de la Prosperidad van a decir qué santo eres tú. ¿Por qué? Porque les van a dar el dinero a ellos. Pero se supone que el dinero que estamos dando es para Dios, no para que se enriquezca un falso ministro. ¿Y de qué le va a servir nuestro dinero a Dios? Bueno, si Él es el dueño de todo el oro y la plata, no solo de la tierra, del universo, entonces ¿de qué le sirve ese dinero que nosotros le damos, esa migaja? ¿No le sirve más a nuestro padre necesitado, a nuestra madre necesitada? O a lo mejor a una hermana o a un niño pobre, ¿no le sirve más que darle a un vividor que predica solamente engaños? Claro, hay pastores dignos, ¿no? Dignos de recibir su salario. En esos lugares es donde podemos cooperar, trabajar, ¿cómo se dice? Cooperar con libertad. O sea, hacer nuestra parte para sostener ese ministerio. Pero aquellos que trasquilan al rebaño y se toman la leche y matan a las ovejas para comérselas, o sea, simbólicamente, pues no vale la pena ni siquiera hacerles caso a esos ministros, falsos ministros. En Romanos 31, 31. Romanos 30 y 31. ¿Qué dice? Dice, pues yo nomás puse murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Y en el 31 dice, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Amén. Ahí se nos está diciendo, o sea, la gente se ha vuelto sin afecto natural. Y no solo eso, sino que son desobedientes a los padres. O sea, todo lo que se mencionó ahí, lo que mencionó Gloria. Pero el énfasis es que se ha perdido el afecto natural que se tiene por los seres queridos. Y que se desobedece a los padres. O sea, lo vemos por muchos lugares.
un padre que se esfuerza por trabajar y darles un lugar donde vivir a los hijos y a la esposa y tenerles un carro para que se muevan, llevarlos a la escuela, traerlos de regreso, ir al mercado y todo eso. Los padres conscientes de su deber se esfuerzan por dar todas estas cosas a su familia. ¿Y cuántas veces vemos, o sea, bueno, en las noticias o en la televisión, que los hijos que viven ahí en la casa con sus padres se encierran en su cuarto y le cierran la puerta al padre o a la madre? Y le dicen, no te metas en mi vida. Y dice, yo quiero mi privacidad, déjame en paz aquí. Oye, tus padres están pagando por todo eso y tú les cierras la puerta en las narices. O sea, la desobediencia a los padres, pues, se ha vuelto muy común en nuestros días. Vemos la parábola del hijo pródigo también. Es otro ejemplo de la desobediencia al padre, pero que hay esperanza aún para el hijo rebelde. El hijo pródigo fue rebelde a su padre, se quiso ir y se llevó los bienes que le dio su padre y se los malgastó, y después que ya todo se había acabado y estaba muriendo de hambre, estaba hambriento, entonces pensó, pues, en la casa de mi padre los jornaleros, que ni siquiera son parte de la hacienda de mi padre, son jornaleros que los contrata por cada día, por un jornal cada día. Los jornaleros los contrata mi padre y les da de comer. Y no solo les da para que coman un poco, no, se sacian, tienen abundancia de pan, dijo el hijo pródigo. Entonces decidió regresar. Entonces, dentro de la ley, el castigo era severo para los hijos que desobedecían a los padres. Pero dentro de la gracia, siempre hay espacio para la misericordia. El ejemplo del hijo pródigo, ahí están las dos cosas. El hijo desobediente y luego el padre amoroso que lo recibe de regreso. Y no solo lo perdona, sino que lo vuelve a ser parte de la familia. Porque él mismo había dicho, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Eso es lo que venía pensando en decirle al padre. Pero el padre dijo, no lo dejó terminar lo que había pensado. Simplemente lo abrazó, lo besó, lo bañó, lo cambió y le puso un anillo. El anillo era símbolo de que era parte de una familia. Entonces, los siervos no tenían anillos. Tenían un arete que los identificaba como siervos permanentes de esa casa. Y entonces, donde quiera que los veían, con ese arete o con el agujero en la oreja, los identificaban como siervos, como esclavos. Pero los hijos no, los hijos tenían un anillo, un distintivo de la familia que los hacía a ser parte de esa familia. En fin, continuando, el cuarto aspecto, la cuarta principio, ¿no? del bosquejo que seguimos es la pena de muerte para los que cometen adulterio. Y vamos a leer aquí una parte bastante amplia, del verso 10 al 16. El 10. Del 10 al 16. Dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Allí están, dando a conocer Dios de nuevo la gravedad del pecado. O sea, el adulterio era grave. Había que castigarse con pena de muerte a los dos que incurrieron en adulterio. O sea, aquí está diciendo, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, no está diciendo que él la forzó. Eso hubiera sido violación. El único muerto hubiera sido el hombre.
No, está diciendo que la mujer de su prójimo también consintió. O sea, también se enredó in- eh, sexualmente con el hombre ese. Entonces, ah, también dice de la mujer de su padre. Entonces, la implicación aquí es que el padre todavía vive. Y el hijo se enamora de la madrastra porque es joven y está atractiva, lo que sea, y se la quita al padre. Porque am, si el padre ya está muerto, pues ella está libre de casarse con alguien más. Bueno, no sé si estoy en la interpretación correcta, pero es algo, es lo que yo entiendo. Si me equivoco, pues perdónenme. Pero aparentemente es cuando el hombre tiene intimidad con la mujer de su padre, pero su padre todavía vive. Será un hombre mayor y todo, pero tomó una esposa joven y el hijo, ¿no?, ya adulto, se enreda con esa mujer. ¿Por qué? Porque es joven. Entonces, eso es lo que implica, ¿no?, esta advertencia, que los dos estuvieron de acuerdo, el hombre y la madrastra, cuando todavía vivía el padre del hombre adúltero. 12, o menos que 12 dice, tenga. si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión. Su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare Aquí, con espérame. varón, Oh, sí, ese también. ¿qué sigo? Sí, Si el alguno 13. se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. Aquí está de nuevo, o sea, primero hablando del incesto, ¿no? O sea, tener relaciones con alguien cercano o con parientes cercanos. En este caso, la nuera. O sea, ocurre algo dentro de la familia. Eso es incesto. Ah, pero de nuevo, la implicación es que estuvieron de acuerdo. Tanto el hombre como la nuera estuvieron de acuerdo. Se entendieron y se terminaron en la cama. Entonces ahí se menciona la última, una de las perversiones que ocurrían dentro de la familia. Pero luego menciona una de las perversiones que ocurren, bueno, a veces dentro de la familia, pero muy frecuentemente fuera de la familia. Tener relaciones íntimas, sexuales, con otro varón. Entonces todo dice ahí, es abominación. ¿Tiene Romano 1, 24 al 28? Si quieres yo lo busco. Aquí está, Ah, 24. ¿Lo leo todo? Romanos 1, sí. Dice en el 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Pero por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. A veces ¿cómo se dice? A veces la escritura ni necesita interpretación, claro, ¿verdad? pues. Porque, o sea, es prácticamente lo que ocurría en Roma, cuando está escribiendo ahí Pablo esto. Era lo que ocurría en Roma. Se dice, algún maestro nos han dicho, nos han platicado, que en los tiempos de Roma las mujeres
que habían sido casadas una sola vez, hasta eran menospreciadas. Las mujeres debían tener 2, 3, 4, 5 matrimonios. Y si eran así, podían ser reconocidas como mujeres más importantes. Y sin embargo, el tener mujeres era para la gente clase media y baja, era una deshonra, porque no era rentable tener hijas. ¿Por qué? Porque de ellas no se podía tener ingresos, porque ellas iban a ser parte de otra familia. Entonces, en muchas ocasiones, cuando tenían una hija, se deshacían de ella como si fuera una basura. La tiraban en algún lugar, de las alcantarillas, por ejemplo, que en aquel tiempo ya había. Entonces, si había un hijo, entonces sí, a él lo reservaban porque era una garantía pues en muchos casos, de continuar el negocio de la familia o de proveer para los padres en su vejez. Entonces, eso ocurría en Roma. Y eso ocurrió en los demás imperios grandes que luego cayeron, se corrompieron, cayeron en inmoralidad. Dios por eso destruyó Sodoma y Gomorra, porque se habían corrompido tanto que la inmoralidad sexual era de cosa de todos los días. Y todas las dos ciudades y todas las ciudades que eran parte de esa comarca o de ese municipio o distrito, como usted lo quiera llamar, las ciudades esas que estaban, ¿cómo se dice?, adyacentes a Sodoma y Gomorra también eran tan perversas como ellas. Entonces, por eso Dios castigó por la perversión sexual que había en Sodoma y Gomorra. Por eso Dios castigó a Egipto, porque había decaído moralmente muy hondo. Por eso castigó a los habitantes de la tierra prometida, porque lo vamos a ver aquí más adelante, porque se habían corrompido en extremo. Por eso cayó Babilonia y Persia y Grecia y Roma. Por eso cayó más para acá Alemania, que fue una nación potente, un imperio que tuvo poder. Por eso cayó Francia, por eso cayó Inglaterra, por eso está cayendo Estados Unidos y Canadá. De ser imperios grandes y fuertes y poderosos económicamente y militarmente, ahora están perdiendo su poder. ¿Qué va a ocurrir en los próximos meses o años? No sabemos todavía, pero estamos viendo que la sociedad estadounidense está yendo hacia abajo, hacia abajo. Se levantó un poco con el presidente Trump, pero ahora está cayendo casi de clavado con el presidente Biden. Y no es que pues no oremos por el presidente Biden, pero lo que está haciendo no es para beneficio nuestro. Entonces, bueno, ya vimos cómo Dios describe a través del apóstol Pablo lo vergonzosa que era la vida en Roma y cómo se había extendido por todo el imperio. Continuamos con el verso, ¿qué? 14. El que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Grave, ¿verdad? O sea, quemarlos con fuego a él y a ellas. O sea, de nuevo, tengo que insistir, pues, para que entiendan que no es porque que no hay injusticia. Tengo que insistir en que todos los tres están de acuerdo. Toma el hombre a una mujer y luego ve que la madre es atractiva todavía y bueno, relativamente joven.
Entonces, la toma también por mujer y las dos, la madre y la hija, están de acuerdo en vivir con ese hombre. Bueno, esa era una vileza. O sea, el hecho de haberse puesto de acuerdo para vivir en esa clase de relación perversa, pues Dios lo considera una abominación y el castigo es la muerte. En unos casos se menciona que serán apedreados. En este caso se dice que serán quemados. Entonces cualquiera de los dos casos es grave. Y no estamos diciendo que la pena de muerte no sea grave, aunque Dios la haya establecido, no sea dolorosa, no sea horrorosa. Sí, pero que no es igualmente horroroso violar a una mujer y dejarla sumida en un trauma que a veces hasta loca se vuelve. No es igual de horripilante matar en serie a uno y a otro y a otro, o a una mujer y a otra y a otra. Los asesinos en serie, ¿no es eso horrible? Entonces, castigarlos a ellos con la muerte, sí, es grave, es feo, es horrible. Pero es que ellos ¿cómo se dice? Renunciaron a su derecho a la vida al quitarle la vida a alguien más. Entonces, no estamos diciendo, y nuestros maestros así nos lo dicen, no estamos diciendo que sea algo bonito la pena de muerte, porque no lo es. Pero eso es hacer justicia a la víctima que cayó bajo la violencia de un hombre. O bueno, también hay mujeres que violan porque se enredan con un joven que no sabe nada de la vida y lo obligan prácticamente por engaños a tener relaciones con ella. Bueno, ese es asunto de harina de otro costal, ¿verdad? Entonces el 15. Dice, cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto y mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. O sea, la culpa es de ellos. Ustedes que van a hacer la justicia, el acto de justicia, el acto de quitarles la vida, ustedes son sin culpa. Su sangre es sobre ellos. ¿Por qué? Porque es antinatural que un hombre tenga relaciones sexuales con un animal, que una mujer tenga relaciones sexuales con un animal. Es antinatural, es corrupción extrema. Y a veces se platican esas cosas como si fuera algo gracioso. O sea, yo los he oído platicar a algunos hombres que platican de eso como si fuera algo divertido. No, es algo que es castigable con muerte, con pena de muerte. Y es algo que Dios dejó registrado para el día del juicio, decirle a la tal persona, tú hiciste esto, esto y esto y esto. Y la persona no va a poder decir, no lo hice, no, sí lo hiciste. ¿Por qué? Porque está todo registrado. Entonces tú eres culpable de haber cometido un acto abominable, vergonzoso, asqueroso con un animal. Y eso era castigable con pena de muerte. ¿Por qué? Porque Dios es santo y su pueblo debe ser santo. Estas leyes se las está dando Dios a su pueblo, advirtiéndoles que no caigan en los errores de otros pueblos. Entonces, ¿qué pasó? En muchos casos, en muchos de estos mandamientos, ellos cayeron en ese error, en ese pecado. La siguiente parte en el bosquejo son unas ciertas ofensas que se puede decir son ofensas menores, ¿no? Nomás para entender que hay una pequeña diferencia. Pero también hay ¿cómo se dice?
estas ofensas algunas son castigadas con muerte. Del versículo 17 al 21 leemos: si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y peor pues si es hermana por ambos, padre y madre, pero aquí está diciendo es tu hermana, aunque sea hija nada más de tu padre o hija nada más de tu madre, es tu hermana. Entonces, si es hermana de padre y madre, bueno, entonces es igual, es un pecado. Dice, si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, o sea, están de acuerdo los dos en tener intimidad, es cosa execrable. Por tanto, serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Castigado con muerte, con pena de muerte. ¿Por qué? Porque no es correcto. O sea, Dios está pensando en la posibilidad de que quede ella embarazada y el hijo nazca con problemas congénitos. Autismo, síndrome de Down, parálisis cerebral y algunos otros, no sé cuántos más problemas pueden traer. Entonces Dios te está pensando en el bien de los posibles hijos que pudieran tener. Entonces, bueno, aquí lo está Dios declarando, ¿no? como castigable con pena de muerte. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre. Ambos serán cortados de entre su pueblo. Bueno, aquí no sé si a esto se refiere a ser muertos también. Cuando dice ambos serán cortados de su pueblo, de entre su pueblo. Yo he escuchado a algunos que dicen no, solamente van a ser desterrados del pueblo de Israel. Pastores que han dicho eso. Pero también he escuchado a otros que dicen no, es que se refiere a la pena de muerte. Entonces, cualquiera que sea el caso, era un caso que apartaba o quitaba la vida. Apartaba, desterraba del pueblo o quitaba la vida. El caso es que había castigo por hacer algo así. El 19 dice, la desnudez de la hermana de tu padre o de la hermana de tu madre no descubrirás. La hermana de tu padre. Sí, de la hermana de tu padre y luego de la hermana de tu madre y luego de la hermana de tu padre. No descubrirás, porque al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevarán. Aquí está hablando de los pecados de incesto. Hermano con hermana, es incesto. ¿Cómo se dice? Bueno, relaciones con la tía o con la tía de hermana del padre o hermana de la madre. Es incesto. Y de nuevo el principio es que están de acuerdo los dos. ¿Ok? Entonces el castigo viene enseguida, dice. Porque al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevarán. O sea, su castigo llevarán. Recibirán un castigo. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, o sea, con la tía política, la desnudez del hermano de su padre descubrió. Su pecado llevarán. Morirán sin hijos. Yo había entendido esto de que no iban a poder tener hijos. ¿Por qué? Porque se enredaron en una relación inmoral, una relación de incesto, adúltera, y que no iban a poder tener hijos. Pero también escuchamos la explicación de otro maestro que dice que sus hijos morirán antes que ellos. Que a eso se refiere cuando dice morirán sin hijos. O sea, sus hijos van a morir antes que ellos y ellos van a seguir viviendo un tiempo más
y van a morir sin tener hijos. Entonces, era un castigo que Dios estaba imponiendo y que, bueno, pues causaba, ¿no?, temor también eso. En el 21 dice, y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia, la desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. De nuevo, los hijos van a morir antes que los padres, antes que el hombre que tomó a su cuñada. Entonces los hijos van a morir antes que ellos, y ellos al final de su vida van a morir sin hijos. Entonces aquí son castigos, aparentemente son ofensas o pecados menores, bueno, ofensas o pecados que llevan una pena menor. Entonces ese es el quinto de los aspectos, ¿no?, del bosquejo que tiene este capítulo. La última parte del bosquejo dice la conclusión a la ley de la santidad. Esta es la conclusión en los últimos versículos, la conclusión a la ley de la santidad, que Dios dijo, sean santos porque yo soy santo. De hecho lo va a decir aquí, lo va a mencionar aquí, pero dice, sean santos porque yo soy el Dios que los santifico, porque yo soy su Dios, o Jehová, porque yo, Jehová, soy su Dios. Eso lo menciona allí antes del capítulo. Entonces en el 22 al 26, ahí vemos la conclusión de todo este capítulo, la conclusión de la santidad que debemos tener. 22 dice, guardad pues todos mis estatutos y todas mis enseñanzas, ordenanzas, y ponerlos por obra, no sea que os vomite la tierra de la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Aquí también les dijo Dios que ellos pudieron echar a muchos de los pueblos porque habían llegado al colmo, al extremo de la perversión, de la corrupción. Y dice, y la tierra los vomitó. O sea, Dios hizo que alegóricamente la tierra los estuviera vomitando. Porque Israel llegó y a muchos pueblos los exterminó por completo. Y a otros los echó de la tierra. Los mató a muchos, pero a los que no mató, los echó de la tierra. Y a otros que no pudo echar, los mantuvo como tributarios. Les cobraba tributo. Pero luego estos fueron aguijones, ¿no?, en las costillas de los israelitas. Tuvieron pleito con ellos constantemente. Pero aquí está diciendo, no guarden todos estos estatutos que yo les doy para que la tierra no los vomite. Lo que hizo la tierra con los habitantes anteriores, los va a hacer con ustedes si no guardan mis mandamientos. 23. Dice, y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Pues ahí nos está diciendo, o sea, estos pueblos que ustedes van a echar de aquí de la tierra, que yo los voy a echar, está diciendo Dios. Yo me voy a encargar de echarlos. Ustedes van a trabajar para hacer guerra contra ellos, pero yo me voy a encargar de echarlos. Salían ellos a la guerra y regresaban con todo el ejército completo. Se enfrentaron con no sé cuántos reyes que hicieron una alianza y los vencieron a todos. Y el ejército de Israel regresaba completo. En los tiempos de David era lo mismo. David salía con sus hombres, primero con 100 y regresaba con los 100. Luego le dieron más hombres y regresaba con todos. Y luego cuando ya fue rey, salía el ejército entero a combatir a los enemigos en las guerras que tuvieron y regresaba el ejército completo. Entonces David logró someter a muchos pueblos porque los aventajó en la guerra
todo el tiempo. O sea, fue exitoso siempre en las campañas. Entonces aquí está diciendo Dios, estas cosas hicieron ellos y por eso los echo de la tierra. Alegóricamente la tierra los está vomitando a ellos. Y ustedes no quieren que la tierra haga eso con ustedes también. Que yo cause que la tierra los vomite. Lo cual de hecho sucedió. Lo vemos más adelante en la historia. El pueblo se corrompió, se alejó de Dios, fueron llevados cautivos. La tierra los vomitó. Primero a Israel en el norte y luego a Judá en el sur. El 24. 24 dice, Permíteme. pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia, y no contaminaréis vuestras personas no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y el hombre o la mujer que Ya lo habíamos leído ese. evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Sí, esto ya lo habíamos leído, el 27 lo habíamos leído antes, ¿no? Sí. En conexión con los pecados de las prácticas espirituales. Sí. Entonces la conclusión aquí le está diciendo, bueno, básicamente la conclusión esta está en el 26. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. O sea, eso es lo que está diciendo. Santo es apartarlos para mí. Eso es ser santo. Yo los aparté para mí. Como los utensilios en el tabernáculo y luego en el templo. Eran santos porque estaban apartados para el servicio a Dios. Los sacerdotes eran santos porque estaban apartados para el servicio a Dios. El rey ungido por el sacerdote era santo. ¿Por qué? Porque estaba apartado para servir a Dios, para servir al pueblo por mandato de Dios. Dios le dio esa oportunidad a Saúl y Saúl la desperdició. Y luego le dio la oportunidad a David y David sí la aprovechó. Tuvo sus errores también, pero sí se mantuvo en santificarse, o sea, sacarse el pecado que había en él. Claro, no lo hacemos solos, tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. La santificación no la podemos lograr por nuestros propios medios, no se puede, es imposible. O sea, es solo el Espíritu de Dios que mora en nosotros el que nos puede hacer que mantengamos la santidad. Y usted piense, verá que, o sea, de pronto se le viene algo, algún mal pensamiento y comete alguna falta, algún pecado. ¿Por qué? Porque hay pecado en nuestra carne. Pero ya no es usted una fábrica de pecados como era antes. Ahora ya se limita, se esfuerza por mantenerse santo, apartado para su Dios. Y sí, caemos en error, pero nos levantamos y volvemos otra vez a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La alhaja que se deja ahí por meses o años no pierde su valor. Se llenó de polvo, pero no perdió su valor. La recoge, le da una limpiadita y vuelve a ser la alhaja del mismo valor que antes y brillante que era. Entonces, la santificación es un proceso de toda la vida y Dios dice, sed santos. O sea, no sean santos nada más un día o una semana. No, sed santos toda la vida.
¿Por qué? Porque yo soy santo y Dios es santo toda la vida. Desde la eternidad en el pasado hasta la eternidad en el futuro, Dios va a seguir, Dios era, es y seguirá siendo santo. Y no solamente santo, sino 3 veces santo. La adoración celestial, estaban los ángeles allá, los vio el apóstol Juan, y los seres vivientes y los ángeles decían santo, santo, santo. Y ahí salió ese himno, ¿no? Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío lores te dará. Es larga, pero ahí la dejamos. Entonces, pues terminamos el capítulo. No sé si quieras agregar algo. Pues ya se hizo muy largo, iba a decir. Sí. Bueno, no, ¿Qué, pues... está cortito? Agrégale eso. ¿El que te estaba diciendo? No, esto que dijiste. Romanos 7, la O paga sea, del pecado. la santidad empieza por apartarse del pecado. Todos estamos bajo pecado, todos. ¿Cómo dice Romanos? Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces todos estamos bajo pecado y estamos condenados por la palabra de Dios a la muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces, por eso Dios nos dice, santifíquense, apártense del pecado. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Pero si se apartan del pecado, la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Amén, amén. Bueno, y yo creo que hasta aquí, ¿verdad? Porque podemos seguir. Bueno, pues esperamos que compartan los videos, que ya sabe que hay mucha gente todavía que no conoce todavía de la palabra de Dios, así que hay que compartirlos, es necesario, ¿verdad? Dios nos ha mandado a ir a todo el mundo a predicar su palabra, así que este es un medio, ¿verdad? Para que pueda usted también ser esa semillita, ser útil, ¿verdad? Para que conozcan de las cosas de Dios, ¿verdad? De todo lo que Él nos enseña. Así que bueno, pues que tengan un día súper, archi mega bendecido. Hasta un nuevo video. Bye bye. Hasta pronto.